Antes de iniciar, el próximo miércoles, ¿tenemos clases el miércoles? 2 horas creo que tenemos, ¿verdad? Sí, Sí. el día miércoles tenemos clases. Ya, el próximo miércoles tenemos una prueba para que noten ahí en su agenda, ¿no? En las 2 horas que tenemos. Favor tenerle ahí computadora. Si no tienen computadora, pueden prestarle a alguien para ese día, para que puedan rendir la prueba, ¿no? Solo va a ser en Excel, Inga. Sí, en Excel va a ser. Ah, muy bien. Sobre lo de ayer, me tengo una pregunta aquí por interno. Sí, hubo una reunión ya con la docente. No estuve, no me invitaron a esa reunión. Hubo entre el coordinador académico y la docente. Y solo estoy esperando el link que me envíe para la reunión con ustedes, nada más. En cuanto me envíen, yo les convoco a ustedes con el link. Muy bien, vamos a continuar. Ahí que vamos a estar ahí con la ingeniera también. No, solo con el coordinador académico. Ya, porque si no, ahí sí nos jodimos todos. No, tranquilos. Muy bien, vamos a continuar. Sobre el tema de caudal que estábamos revisando ayer, ¿no? Recordemos que caudal es la cantidad de volumen de agua que circula por unidad de tiempo en un diferente lugar o en un determinado lugar, ¿no? Siempre el caudal va a ser el volumen por unidad de tiempo, ¿no? Y ahí, este caudal, siempre utilizamos la Q, que va a ser igual a volumen sobre tiempo. Sí, dígame. Dentro de ese volumen podemos calcular el caudal, dentro de ese caudal de un río, de una tubería, de una represa, un canal de riego, un estero, y lo podemos expresar de diferentes maneras. Metros cúbicos por segundo, que es la más utilizada, o la fórmula general. También se lo puede expresar litros por segundo, galones por minuto, también se lo puede expresar el caudal. Y como les mencionaba, es la cantidad de volumen de agua que circula por unidad de tiempo en un área determinada, donde siempre observamos ahí el volumen sobre tiempo. Dentro de eso, de lo que hemos revisado en la inducción, estábamos por empezar con el primer método, el de Chase y Manning, ¿sí? El método de Chase y Manning, que este método es utilizado básicamente para canales y también puede ser utilizado para ríos, pero más utilizado en canales, ¿no? Canales de riego. La velocidad para el método de chasing, la fórmula general, caudal es área por velocidad, ¿sí? Donde el área la íbamos a expresar en metros cuadrados, la velocidad en metros por segundos, ¿sí? Y acá teníamos la fórmula del Chase y Manning, caudal es igual a área por la velocidad. Este cajetín que está aquí nos permite calcular la velocidad. Donde el cajetín que está subrayado, la velocidad la podemos calcular reemplazando la fórmula radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente a la 1/2 dividido por el coeficiente de rugosidad, ¿sí? Y también habíamos revisado qué significa radio hidráulico, qué significa pendiente y qué significa coeficiente de rugosidad. El radio hidráulico lo obtenemos dividiendo el área mojada dividido para el perímetro mojado. El área mojada es todo el área donde va a estar agua, como su nombre mismo lo dice, mojada. Perímetro mojado, la suma de todos los lados por donde pasa agua, ¿no? Pendiente,
cambio en altura sobre cambio en distancia. Es decir, la variación que existe en altura sobre la variación que existe en distancia. D2, H2 menos H1, D2 menos D1. Y por último, habíamos revisado el N, el coeficiente de rugosidad, donde todas las estructuras, por su misma fabricación, tienen un defecto de formación que se llama rugosidad, que hace que cuando el agua atraviesa por estas estructuras, hay un frenado, hay una reducción en la velocidad por este contexto o por esta situación de la rugosidad. Igual las tuberías tienen unos dientes muy pequeñitos por dentro por su fabricación, que hace que cuando el agua circule por esta tubería se produzca una reducción en la velocidad, ¿no? Por la fricción debido a la rugosidad. Y ahí nos habíamos quedado hasta el día de ayer, ¿no? Entonces, el día de hoy, no sé si pudieron analizar el ejercicio que estábamos trabajando. ¿Me confirman? ¿Sí le pudieron analizar? ¿Alguien le analizó? ¿Analizó tal vez? ¿No? No importa. Más o menos. Ya, entonces vamos ahí. No importa, vamos ahí. Antes de iniciar con el primer ejercicio, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a copiarle aquí. Vamos a copiar el ejercicio. Miren, vamos a ir leyendo el ejercicio y vamos a ir ubicándole en el ejercicio acá, en la parte gráfica, dónde está cada dato para irle comprendiendo de mejor forma, ¿ya? Nos dice que un canal de drenaje rectangular, miren qué fórmula tiene el canal, rectangular, es decir, un rectángulo, para aguas lluvias, revestido con concreto, es decir, con cemento. Tiene 40 centímetros de ancho. Miren, vamos a ir ubicando aquí en nuestro dibujo. Tiene 40 centímetros de ancho. Miren, aquí tienen los 40 centímetros de ancho. ¿Sí? Vamos leyendo y le vamos ubicando aquí en el ejercicio, ¿no? Tiene 40 centímetros de ancho. El fondo del canal cae 30 centímetros en una distancia de 1 metro. ¿Sí? ¿Qué significa el fondo del canal cae? Significa que al final del canal tiene una caída, un desnivel, ¿sí? De 30 centímetros su altura. Aquí está la altura, miren. Cae 30 centímetros. ¿En qué está mencionando? En una distancia de 1 metro. Significa que por cada distancia de 1 metro, al final cae 30 centímetros de altura, ¿sí? De ahí dice, por el canal corre agua a una altura de 20 centímetros. ¿Qué significa? Que por todo este canal, imaginemos que el canal es así, miren. Vamos a hacerle aquí una perspectiva más. Aquí. ¿Qué nos dice cuando nos está mencionando los datos? Nos dice que este ancho tiene 40 centímetros, ¿verdad? Y que el agua está pasando a una altura de 20 centímetros del canal. ¿Sí? Eso nos está diciendo. Y que al final
el canal cae a una altura de 30 centímetros en una distancia de 1 metro. Luego nos dice el coeficiente de rugosidad. ¿Cuál será este coeficiente de rugosidad? El N para concreto revestido es de 0.012. Y de ahí nos pregunta cuál es el caudal que está pasando por este canal. ¿Sí? Eso nos está pidiendo. Nos está preguntando. Entonces, con esos ejercicios, con esos datos, vamos a desarrollar el ejercicio. ¿Sí? Y vamos a ir graficando con ustedes lo que está aquí para que puedan revisar, ¿no? Volvemos a analizar. Nos dice que un canal rectangular tiene 40 centímetros de ancho. ¿Qué significa? Que de una orilla del canal hasta otra orilla hay 40 centímetros de ancho. El fondo del canal cae 30 centímetros. Cuando escuchen la palabra cae, significa que hay un desnivel, como una tipo escalera, y que esa altura es 30 centímetros en una distancia de 1 metro, el que está aquí. La altura por donde está pasando el agua nos dice que es 20 centímetros. Por este canal, miren, está pasando agua a una altura de 20 centímetros. El coeficiente de rugosidad nos dice que para cemento de ese ejercicio 0.012 y nos pregunta cuál es el canal, cuál es el caudal que está pasando por este canal, ¿no? Ahora sí, con esos datos vamos a calcular el caudal. Recuerden que para el Chasey Manning, caudal es igual al área por la velocidad. Y donde este caudal va a ser igual a área por la velocidad, ¿cómo la calculamos? Radio hidráulico elevado a la 2/3 por pendiente elevado a la 1/2 dividido para el N. ¿Sí? Y vamos a hacer aquí un dibujito para que observen qué nos dicen los datos allá. Miren, ¿qué nos decían los datos? No sé si anotaron en su cuaderno. ¿Qué nos decía? El canal tiene un ancho de ¿cuánto? 40. 40 centímetros. 40 centímetros, ¿verdad? ¿A qué altura estaba pasando el agua? Vamos a hacer un resumen aquí de nuevo. 20 centímetros. El agua estaba pasando en el canal a 20 centímetros, ¿verdad? Todo esto es agua en el canal. A 20 centímetros. Por el canal también nos dice que tiene un desnivel o que cae el fondo del canal nos dice que cae 30 centímetros. 30 centímetros, ¿verdad? Nos dice que cae en un desnivel. El fondo del canal nos dice que cae en una altura de 30 centímetros. ¿En qué distancia? Cada metro. Cada metro, ¿verdad? Entonces cada metro cae 30 centímetros en 1 metro de distancia, ¿no? Entonces con esos datos, y también nos dice un dato que el N, el coeficiente de rugosidad, es ¿cuánto? N es igual a 0,012. 0.012, ¿verdad? Este coeficiente es un coeficiente de ajuste. Este coeficiente N viene de la rugosidad, ¿no? Se lo ajusta para poder calcular un valor más certero, la velocidad del agua, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Caudal es igual a área por velocidad y la velocidad calculamos con estos datos, ¿verdad? Entonces vamos a ir por partes. Primero vamos a calcular el área. Área, ¿a qué será igual? Recuerden que es un rectángulo. ¿Cómo calculamos el área del rectángulo? Base por altura. Ya, base por altura.
base por altura, ¿verdad? Base por altura. El área va a ser igual a base. ¿Cuánto será la base de este ejercicio? 40. 40, ¿verdad? Si observamos, las áreas siempre van a trabajar con metros, ¿verdad? Y las alturas también con metros. Pero aquí podemos analizar que tenemos 40 centímetros y acá tenemos 20 centímetros. Esto en metros va a ser igual a ¿cuánto? A 0.4 metros, 0.4. ¿verdad? Y acá va a ser igual a ¿cuánto? 0.2 metros. A 0.2 metros, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esta base va a ser igual a 0.4 metros. Sale en total en 0.08 Muy bien. metros cuadrados serían, ¿no? Por la Que altura son del más agua. razones. La altura del agua, recuerden que está H, la altura donde está pasando agua, por, ¿cuánto sería? 0.2 metros. ¿Cuánto es el resultado, mi estimado Axel? Área es igual a El resultado es igual a 0.08 metros cuadrados. 0.08 metros cuadrados, ¿verdad? Porque se suman las M, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué podemos visualizar? Que este 0.08 metros cuadrados es el área del canal por donde está pasando agua, ¿verdad? Recordemos que vamos a calcular la cantidad de agua, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Lo que hemos hecho, hemos calculado el área del canal por donde está pasando agua. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta ahí? Si tienen una pregunta me van diciendo nomás. ¿Hasta ahí sí le comprenden? Sí. Ya. Luego, ya hemos calculado el área, miren, ya hemos calculado el área. Ahora vamos a calcular la velocidad, ¿sí? Para calcular la velocidad, debemos aplicar la fórmula radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente elevado a la 1/2 dividido para el coeficiente de rugosidad. De todos esos datos, ¿qué nos da el ejercicio? De todos esos datos. Número de coeficiente de rugosidad. Este coeficiente ya lo tenemos, 0.012, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos faltaría calcular? El radio hidráulico y nos faltaría calcular Diente. la pendiente, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el radio hidráulico. Recuerden que el radio hidráulico, ayer les coloqué una fórmula que decía, radio hidráulico lo podemos obtener área mojada dividido para perímetro mojado. El AM significa área mojada y el PM significa perímetro mojado. Entonces, vamos a revisar por partes. Área mojada va a ser igual a ¿qué? Si tenemos el canal, el área mojada va a ser igual al cálculo de toda esta zona. ¿Verdad? Como es rectangular, va a ser igual a la misma, al mismo valor del área. ¿Verdad? Área mojada para este rectángulo va a ser igual a base por altura. Donde el área mojada va a ser igual, ¿cuánto es la base? 0.4 metros por la altura 0.2. 0.2 metros. El área mojada va a ser igual a ¿cuánto? A 0.08. 0.8 metros cuadrados. metros cuadrados. De esta forma, obtenemos el área mojada.
El denominador, lo que vamos a calcular, perímetro mojado, va a ser igual a ¿qué? A la suma, ayer me dijeron, la suma de todos los lados. La suma de todos los lados. ¿Qué significa un perímetro? Un perímetro significa que vamos a sumar todos los lados que están involucrados por donde está pasando agua, es decir, por donde está toda esta parte donde hay agua, vamos a sumar todos esos lados. Entonces vamos a ver cuántos lados existe donde está el agua. Aquí tenemos un lado, ¿verdad? Lado 1. Acá tenemos lado 2. Y acá tenemos lado 3. ¿Cuántos lados hemos tenido? 1, 3. lado 3. 2 y lado 3, ¿verdad? Aquí tenemos 40 centímetros, acá tenemos 20. Pero acá no sabemos cuánto vale este lado. Si acá tenemos 20 centímetros, ¿cuánto valdrá este lado de acá? Lo mismo, 20. Lo mismo, ¿verdad? 20 centímetros. Significa que esta altura de acá es igual a 20 centímetros. Y eso es lo que vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Recuerden que tenemos así en el canal. 0.4 metros, 0.2 y 0.2 metros. ¿Verdad? Este es el lado 1, este es el lado 2 y este es el lado 3. Como nos dice, sume todos los lados donde está pasando agua. Perímetro mojado va a ser igual a ¿cuánto? A 0.4 metros más 0.2 metros y más 0.2 metros. El perímetro mojado va a ser igual a ¿cuánto? 0.8 metros. 1. 1 o 0.8. ¿Cuánto será? 0.8, 0.8. 0.8. No sale. ¿Seguro? Resúmenle bien. 0.8. 1 o 0.8. ¿Cuánto sale? 0.8. 0.8. 0.8 metros. ¿En qué tipo? ¿En qué 0.8 unidad? metros al cúbico. Metros, no. ¿Cúbicos o metros? Solo metros. Solo metros, ¿verdad? Metros nomás. Solo metros, ¿verdad? Porque es una suma. Muy bien. Entonces, miren, ya tenemos ahí lo que andábamos buscando. El área mojada y el perímetro mojado. Como ya tenemos área mojada y tenemos perímetro mojado, ¿podemos calcular el radio hidráulico? Sí. Sí, ¿verdad? Por lo tanto, radio hidráulico va a ser igual área mojada dividido para perímetro mojado. Reemplazamos área mojada es igual a 0.08 metros cuadrados dividido para el perímetro mojado 0.8 metros. Esto va a ser igual a ¿cuánto, chicos y A chicas? 0.1 A 0.1 metros. metros nomás, ¿verdad? 2 menos 1, 1. ¿Qué significa? Que este radio hidráulico, por donde está la cobertura del agua en el canal, es de 0.1 metros. ¿Sí? Y miren, ya tenemos ahí el radio hidráulico. Ahora, ¿qué nos falta calcular? Nos falta calcular la pendiente, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la pendiente. La pendiente lo calculamos o lo reemplazamos con la letra S, la simbología. Y la pendiente S va a ser igual cambio en altura sobre cambio en distancia. Donde el cambio en altura va a ser igual
H2 menos H1 dividido para D2 menos D1, ¿verdad? Y en este ejercicio, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el fondo del canal cae en una altura de 30 centímetros. El fondo del canal cae en una altura de 30 centímetros en una distancia de ¿cuánto? De 1 metro. Metro. De 1 metro. De 1 metro, ¿verdad? En una distancia de 1 metro. Eso nos está diciendo que el fondo del canal cae en una distancia de 1 metro, cae 30 centímetros, ¿verdad? En una distancia de 1 metro. Ahora bien, permítame. Listo. Muy bien, vamos a continuar. Disculpen la interrupción. Y nos dice la pendiente que el fondo del canal cae 30 centímetros de altura en una distancia de 1 metro. Si tuviéramos que colocar las H2 y H1 en altura, ¿cuál sería su H2? ¿Cuál sería su H1? Recuerden que el H1 es el punto de partida y el H2 el punto de llegada de la medida. ¿Cuál sería su H2? ¿Cuál sería su H1? En altura. Todos arriba, parados en la altura de 30 centímetros. Aquí, muy bien. H2 y H1 Y H1. Ahí. sería 0, ¿verdad? 0 metros. En la distancia, ¿cuál sería su D2? ¿Cuál sería su D1? D1 sería 0 y D2 1 metro. D1 sería 0 metros. ¿Y D2? 1 metro. 1 metro, ¿verdad? ¿Sí? Eso nos está diciendo el H2, el H1. Si reemplazamos, pendiente va a ser igual a ¿qué? H2, 0.30 metros, menos H1, 0 metros, y dividido para D2, 1 metro, menos D1, 0 metros. Pendiente va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da la resta en el numerador? 0.3 metros dividido para 1 metro. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 0.3. 0.3. 0.3, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se elimina el M y nos queda que la S tiene una pendiente de 0.30. Si este valor, para que tengan de referencia, lo quieren hacer en porcentaje, lo multiplicamos por 100, ¿cuánto nos da? Solo 30. para... Si lo queremos hacer a porcentaje, ¿qué nos indica? Que este canal tiene una pendiente de ¿cuánto? Del 30%.
¿no? Eso como dato, ¿no? Pero aquí como queremos el número, le vamos a borrar nomás. Muy bien. Y ahí tenemos el resultado. Esta parte aquí que colocamos el H2 menos el H1, D2 menos D1, es para que ustedes observen de dónde salen los valores del cambio en altura sobre el cambio en distancia, ¿no? También lo pueden omitir el 0 porque ya saben que todo número restado con 0 va a ser el mismo, entonces pueden eliminar esta parte, no hay ningún inconveniente, ¿no? Pueden dividir directamente 0.3 dividido para 1 metro, ¿no? Y ahí obtener el valor de la pendiente. Ahora sí, ya tenemos todos los componentes, miren. Ahora sí ya podemos calcular la velocidad. Velocidad va a ser igual a ¿qué? A radio hidráulico elevado a la 2/3 por pendiente elevado a la 1/2 dividido para el coeficiente de rugosidad. Entonces vamos a sustituir. Velocidad es igual a radio hidráulico. ¿Cuánto fue el radio hidráulico? 0.1 0.1 metros. metros elevado a la 2/3 por la pendiente que hemos calculado, 0.3 elevado a la 1/2 dividido para el coeficiente de rugosidad de concreto de este ejercicio, 0.012. Velocidad va a ser igual a ¿cuánto? Recordemos que esta velocidad, esta fórmula, me olvidaba mencionarles, está diseñada para calcular la velocidad en metros por segundo, ¿no? ¿Cuánto nos da la calculadora? 9.83. 9.833 metros Metro. por segundo, Metros ¿verdad? por segundo, sí. ¿Qué significa la velocidad? Eso me olvidaba mencionarles ayer. ¿Qué significa la velocidad? La velocidad significa que en un segundo, este resultado, en un segundo de tiempo, desde un punto A hasta un punto B, que se llama distancia, ¿cuántos metros recorrió el agua en un segundo de tiempo? Recorrió 9.83 metros, ¿verdad? Eso nos indica la velocidad. Y ahora sí, como ya tenemos velocidad y ya tenemos el área del canal, ahora sí ya lo podemos convertir a caudal, ¿verdad? Donde caudal va a ser igual a área por velocidad. ¿Cuánto era el área del canal? El área del canal era 0.08 metros cuadrados. Caudal va a ser igual a 0.08 metros cuadrados por la velocidad que hemos calculado, 9.83 metros por segundo. Caudal va a ser igual a ¿cuánto? 0,78. 0.78. ¿Así? Metros cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? Ahora. Inge, ¿y ahí no vale al cuadrado? No Inge, Muy bien, muy bien. ¿Qué sucedió ahí? Miren, recuerden. El área la expresamos en metros cuadrados y la velocidad la expresamos en metros por segundo. Como multiplicamos ahí, ¿qué pasó con los exponentes? ¿Qué sucedió? Sucedió que aquí tenemos un 1. Se suman. Se suman, ¿verdad? 2 más 1. Inge, en la multiplicación a mí me queda 0.78 nomás. Ah, ya. ¿Le borro el 0?
Sí, 0.78. 0.78 metros cúbicos por segundo. Muy bien. Ahora, ¿qué significa ese resultado? ¿Qué significa el resultado, chicos? Que el mundo va a cruzar 0.78 metros cúbicos por el canal. Muy bien. Cada segundo de tiempo, miren lo que vamos a hacer. Vamos a imaginarnos que este es el canal. Les estoy dibujando el canal aquí. ¿Sí? Lo vamos a dibujar en 3D.